A las 2 de la tarde, 7 minutos, continuamos en nuestro magazine de la buena energía, Las Tardes del Sol. Hoy hablando de la importancia de la mujer, no solamente en la sociedad, hablo de la mujer cabeza de hogar, no solamente en la sociedad, sino en el hogar, que es el primer foco, donde primero se recibe de ella, pero también ella entrega no solamente sus conocimientos, sino su corazón, su disciplina, su todo. Y por eso hay una invitada muy especial para nosotros, es la doctora Emma Cecilia García. Ella forma parte de la asesoría para la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual de nuestro departamento. Doctora Cecilia, bienvenida, buena energía. Buena energía, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Doctora, culturalmente ya tocábamos el tema arrancando nuestro programa y cómo las matronas desde el Pacífico, las sabedoras desde el Pacífico, pues han entregado su corazón, vida, obra y milagros, diría mi mamá, a la sociedad, y la mujer en general en la actualidad pues tiene una posición bastante importante y destacada. Y aunque hoy no es el Día de la Mujer, sí hay que hablar desde la esencia, no desde la victimización, a las mujeres las tienen a un ladito, sino de todo lo que puede lograr una mujer con la responsabilidad de su hogar en sus hombros, que es muy importante, y sabemos que hay muchas mujeres en nuestro país que así lo están viviendo y en el mundo. Hablemos de cómo se lee esa mujer cabeza de hogar en nuestro departamento. Bueno, me parece muy importante que lo menciones desde esa perspectiva, hablando de la mujer como cabeza de hogar y no como se mencionaba antes, madre soltera, porque también entendemos que el término madre soltera está relacionado con esa condición de su estado, ¿De gestación? No, sentimental, estamos hablando, sí, su emocional. Estado emocional, sí, y no específicamente tiene que serlo así. Entonces estamos hablando específicamente de esas mujeres que asumen esa responsabilidad del cuidado, como bien lo mencionabas, y hay un tema que conecta allí y es el cuidado, ¿sí? Estamos hablando de mujeres cabezas de hogar, estamos hablando de partería y podemos conectar esos dos temas con esa palabra. ¿Qué es el cuidado? Son esas acciones que sustentan la vida, ¿sí? Y históricamente esas acciones han estado en la esfera de lo invisible, de lo gratuito, de lo privado y además asumido históricamente por las mujeres. Entonces, por esa situación que ha sucedido, que las mujeres han tenido que dejar sus proyectos de vida para dedicarse exclusivamente al cuidado. Si nosotros vemos nuestras madres, nuestras abuelas y vemos el histórico, tenemos una deuda compleja con las mujeres, ¿cierto? Porque ellas se han dedicado a cuidar y no se ha entendido que el cuidado es un derecho. Desde el año pasado, y por eso hablamos de cuidado en este momento, desde el año pasado, o el año antepasado, perdón, la Corte Constitucional en Colombia, con la sentencia T-583, dice que el cuidado es un derecho en Colombia y como tal hay que garantizarlo como Estado. Entonces, precisamente esas mujeres, cabezas de hogar, como lo mencionas, han dedicado su vida al cuidado. Y importante entender que el cuidado, más allá del amor, como lo hemos venido romantizando todo el tiempo, es un trabajo, ¿sí? Y es un trabajo no pago. Eso sí que es importante, Doc, que lo menciones porque esa palabra es clave, el romantizar el cuidado, y es que es la mamá y por ser mujer y entonces está destinada al cuidado, destinada como de que ese es su rol en la vida, ¿no? Exacto. Está viendo lo que tú nos estás diciendo, que es como eso de alguna manera es muy bello, por supuesto, pero limita el ejercicio de otras actividades como el trabajo, el estudio, entre otras cosas que se traducen también en independencia económica, independencia emocional, entre tantas otras cosas. ¿Cuáles son los retos más grandes que tenemos en este momento en el departamento, Doc, en la región, frente a estos temas del cuidado que siguen atravesando? Se ha avanzado, por supuesto, hemos avanzado en políticas también importantes para eso. ¿Cuáles son esos avances y cuáles son los retos que siguen habiendo importantes en materia de mujeres y cuidado? Bueno, es importante esa pregunta porque nosotros en este momento justo estamos construyendo el sistema departamental de cuidados en el Valle del Cauca, que es una apuesta de nuestra gobernadora, Dilian Francisca Toro, apostándole siempre a todos los temas que tengan que ver con la mujer. Y como hablabas tú, ella quiere que este tema tenga énfasis en la autonomía económica de las mujeres. Entonces, hemos venido construyendo lo que es el sistema de cuidado. Ahora ese sistema de cuidado, digamos que sería el primero en Colombia a nivel departamental. Existen unos avances, ustedes saben que Cali ha avanzado en su sistema de cuidado,
Bogotá tiene las manzanas del cuidado y hay otros ejemplos a nivel nacional, pero como departamento es un reto muy grande por la diversidad del territorio, porque sabemos pues que las condiciones son diferentes en Buenaventura que en Guacarí y bueno, en Jamundí. Y todos estos retos se nos ponen allí. Un reto muy importante es que no existían y entonces no teníamos una línea base. Entonces hemos estado trabajando porque ¿cuál es el reto del sistema? Poder tener una oferta para redistribuir ese cuidado, para que no esté cargado únicamente a la mujer, sino que se pueda redistribuir dentro de la familia o del hogar a los diferentes miembros, ¿no? Porque nos han dicho, por ejemplo, que la niña, nos enseñan desde niñas a cuidar la muñequita, nos compran la cocinita, nos compran pues como todas esas acciones, y a los niños entonces otro rol. Pero aquí estamos hablando de crear desde el cambio de imaginarios la corresponsabilidad del cuidado, porque el hogar no es responsabilidad de nadie, es tarea de todos. Entonces, dentro del hogar, esa redistribución, pero también redistribuyéndolo con la comunidad y con el Estado. ¿Cómo entra el Estado en un papel importante allí a construir esos servicios, ¿sí? O muchos de esos servicios, de hecho, ya existen, y estamos hablando de cuidadoras, cuidadores, pero también estamos hablando de sujetos de cuidado. Entonces, los sujetos de cuidado son niños y niñas, sobre todo la primera infancia, que requiere tanto cuidado, cuidado directo como tal y cuidado indirecto. Estamos hablando de adultos mayores que requieran cuidado, sabemos que muchos de ellos son independientes, pero hay otros que requieren cuidado. Y estamos hablando también de personas con discapacidad, entonces que sabemos que muchos de ellos necesitan cuidados, otros necesitan apoyos, porque la discapacidad no es tan limitante, pero que, digamos, esas apuestas estaban. Entonces, ¿qué busca el sistema departamental? Integrar todas esas apuestas que ya están, pero también proponer una apuesta para las mujeres, ¿sí? Para esas mujeres cuidadoras que han dedicado su vida a eso. ¿Cómo tiene que ser esa apuesta? Tiene que ser una oferta espejo. Porque cuando nosotros preguntamos, por ejemplo, en la Secretaría de Mujer, y es una de las cosas que nos han pasado, bueno, ¿cuáles son los servicios que tenemos aquí para cuidadoras? Ah, no, pues está Valleín, tenemos esto, tenemos lo otro, tenemos emprendimiento, pero las mujeres cuidadoras vienen, no pueden venir porque están cuidando. Claro, ¿en qué momento? Claro. Exacto. Entonces, la idea del sistema de cuidado es crear una oferta espejo, donde ellas puedan ir con su sujeto de cuidado, que él pueda ser atendido con su oferta y ella al mismo tiempo, en el mismo lugar, pueda estar siendo atendida. Bueno. Y en todo lo que estamos hablando de esa deuda histórica que tenemos, en educación, en salud, tiempos de respiro que necesitamos las cuidadoras también, ¿cierto? Salud mental. Salud Claro. mental. Entonces, toda esa apuesta pues la estamos en este momento construyendo desde el Valle del Cauca. Doctora, de acuerdo a eso, entonces, ¿cómo se articula esa política pública para mujeres en otras entidades como salud, educación, empleo, que es tan importante? Sí, como te decía, al principio estamos creando primero esa línea base. Justo en este momento está el equipo en Cartago haciendo una capacitación para gestores de equidad de género que van a hacer una encuesta departamental de cuál es la demanda de cuidado en el Valle del Cauca. Entonces, estamos trabajando fuertemente en la construcción de ese diagnóstico para saber dónde están las cuidadoras, cuáles son las necesidades de cuidado en el departamento, pero también para saber dónde están esos centros de cuidado. Posteriormente tenemos que avanzar y estamos ya en ese camino con el modelo político. Dentro de ese modelo político tenemos la creación de una comisión intersectorial. Esa comisión intersectorial que terminará posteriormente en una ordenanza. Esta se crea a través de decreto, luego creamos la ordenanza y tiene que ver con la articulación de todos esos actores que estás mencionando, salud, educación, vivienda, empleo, para que pueda cada uno poner su granito de arena en esa apuesta intersectorial. Y nos hemos pensado en unos dispositivos nuevos, porque no solo es integrar lo que ya estaba, sino que ustedes han oído hablar de Arrullo, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, esa es una Jardines apuesta, nocturnos. exacto, del sistema de cuidado pensado en esas cuidadoras que trabajan o estudian de noche. Pero también adicional a Arrullo tenemos la creación de los centros integrales de cuidado en el Valle del Cauca. Estamos mirando dónde vamos a tener el primero, ya estamos pues avanzando en toda la construcción
metodológica y demás para poder darle avance a ese tema. Doctora Cecilia, yo quisiera transmitir esta pregunta a usted, pero también a los televidentes, porque siempre he pensado desde la no victimización. Entonces, uno escucha muchas veces mujeres de los dos bandos que dicen, es que ser madre cabeza de hogar es muy duro, a mí me toca horrible. Y uno escucha al otro extremo, gente que dice, yo soy madre cabeza de hogar, levanté 5 hijos, nunca necesité de un hombre, porque yo no necesito del papá de ese muchacho para nada, a mí que ni me dé plata. Y uno se pregunta, porque uno está en la mitad, para quienes crecimos con la fortuna, entre comillas, de tener papá y mamá en casa, pues uno queda en la mitad y uno dice, bueno, entonces, ser madre cabeza de hogar ¿está muy bien o no está tan bien? Y me llama mucho la atención, basado en su experiencia, responder esta pregunta a nuestros televidentes por una razón, y es que históricamente, pues el hombre ha sido el protector y proveedor de la casa y la mujer ha sido la emocional, la del cariño, la de la atención. Ojo que no es la atención en el hogar, hablo en los hijos como tal. Entonces, sí llama mucho la atención el saber desde qué posición se ve a la madre cabeza de hogar, desde la posición de qué duro le toca, porque además que le toca buscar quién le cuide al muchacho, o qué retador se volvió y qué fuerte es si no necesita de nadie más. Bueno, me parece súper interesante la pregunta. A ver, allí lo que pasa con nosotras, las mujeres que hemos decidido salir a trabajar fuera de casa, porque recordemos que el trabajo dentro de casa, el cuidado también es un trabajo. Pero pasa con frecuencia que no se visibiliza, ¿no? Dicen, ¿y su esposa qué hace? No, ella no hace nada, es ama de casa. Entonces, sí, no se visibiliza ese trabajo de cuidado. Pero hablando de lo que tú mencionabas, el reto de las que hemos salido a trabajar es, y precisamente de las madres cabezas de hogar, es que se convierte en un tema complejo, porque eso trabajan fuera de casa, pero eso no la exime de la responsabilidad dentro de casa. Entonces, empiezan las dobles y triples jornadas de la mujer, ¿sí?, que trabaja todo el día en la calle, pero que tiene que llegar a lavar, hacer las tareas con los niños, acostarse a las 11 de la noche para madrugar otra vez a las 4, 5 de la mañana. Y entonces, claro, se vuelve una situación compleja. Por eso lo que quiere el sistema es justo tener unos espacios donde esa mujer pueda dejar a sus hijos para que tengan el cuidado, mientras ella está trabajando, pueda tener un espacio de pronto dentro de lo que hablábamos de la construcción de los sistemas integrales, unas lavadoras donde ella, mientras estudia o trabaja, pueda dejar la ropa allí y cuando termine, va y la recoge, su ropa está limpia, o sea, le han ahorrado. Claro, le ahorra trabajo, tiempo, cansancio. Y tiempo de cuidado, porque precisamente esa es la apuesta, ¿no? Redistribuir, se habla siempre del cuidado, hablamos de las R's. Entonces hablamos del reconocimiento, de la redistribución, de la representación, de la recompensa también, ¿sí? Porque es importante entender que este cuidado, y hablamos de cuidado remunerado y cuidado no remunerado, porque también estamos hablando de las trabajadoras del hogar, ¿cierto? Que también han sido de alguna manera invisibilizadas, contratadas precariamente, y bueno, ese es otro problema también que tenemos, otro reto que tenemos dentro del sistema, cómo incluir todo este tema de las trabajadoras del hogar. ¿Cómo han respondido, Doc, estas mujeres, estas madres, cabezas de hogar o cabezas de familia ante estas iniciativas? ¿Cuáles son sus respuestas o lo que cuentan cuando dicen, bueno, cuáles son sus necesidades? Porque están haciendo este ejercicio desde la necesidad propia de cada territorio, que lo manifestabas ahora, son muy distintas de acuerdo a la comunidad. Sí. Es muy distinto un trabajo hecho en Cali que en Sevilla, en Buenaventura que en Candelaria. Cada municipio y cada territorio, además étnico, cultural, tiene unas características propias y unas realidades sociales diferentes. ¿Cómo han recibido estas madres este tipo de iniciativas y qué es lo que ellas dicen? ¿Qué necesitan? Bueno, precisamente para eso es la encuesta de demanda de cuidado que vamos a van a desarrollar. Sí, en este momento está en esa construcción, pero hemos tenido diálogos evidentemente con esas mujeres que, porque este tema es un tema de toda la vida. Claro. Este tema no nos lo inventamos nosotros, digamos que desde el año pasado que esto se convierte en un derecho, nos toca como Estado empezar a hablar del tema, pero y a implementarlo, a pensarnos en políticas públicas, a mirar cómo asumimos nuestra responsabilidad frente al cuidado. Pero es un tema que habían asumido, de hecho, es importante esto, lo habían asumido las comunidades. Entonces encontramos, ahora que tú hablas,
Y mira, por ejemplo, lo que decía ahorita... La matrona. La matrona. La partera. Claro, porque no solo la partería, muchos ejercicios, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, son asumidos por el comadreo, ¿sí? Entonces, esas mujeres del Pacífico se unen para cuidar a los hijos, que el hijo no es de una, sino es de todas, y ellos respetan a esas matronas, a esas mujeres que son todas sus tías, por decirlo así, Sí. y tienen derechos pues a ese ejercicio del cuidado allí. Entonces es un tema muy interesante, muy bonito. Ya han estado las organizaciones hablando con nosotros. Hay organizaciones, por ejemplo, de cuidado comunitario. Las madres comunitarias. Las madres comunitarias es otro ejercicio. Bueno, las madres comunitarias de hecho tienen ya, digamos, un tema institucional, pero vemos iniciativas en las comunidades donde las mujeres se unen para el tema del cuidado, en torno al cuidado. Entonces, digamos que esas son como esas necesidades. Lo que queremos apostarle, como te digo, es a esa autonomía económica, pero que ellas también puedan, de alguna manera, desarrollar sus proyectos de vida. Doctora Eva, ¿qué podría hacer la sociedad civil, digámoslo así, para sumarse al propósito de dignificar el trabajo de las madres cabezas de familia? Yo creo que lo primero es reconocerlo, ¿sí? Porque muchas veces no se reconoce. Entonces, importante reconocerlo, pero también tratar de cambiar esos imaginarios de que definitivamente la mujer es la que tiene que hacer dentro de casa porque es su obligación. O sea, nosotros nos enseñaron, nos enseñaron, nos formaron cantando arroz con leche, ¿cierto? Me quiero casar con la señorita de la capital. Y eso tiene... Que sepa coser y que Sí. sepa lavar. Tan atrevida esa Hombre. canción, ¿verdad? No la repetía sin la Claro. conciencia, pero ahora lo analiza y dice, Sí, bueno, ¿y total. entonces qué? Total, entonces yo creo que la sociedad tiene que avanzar en el cambio de imaginario, ¿sí? En poder impulsar esa corresponsabilidad, sobre todo de género, ¿no? Que históricamente, pues como digo, lo cargamos a la mujer. Entonces yo creo que esa es como la suma que puede hacer como tal la comunidad en este momento. Ese cambio de imaginario, y en eso avanzamos. Tenemos campañas, tenemos unos ejercicios importantes allí alrededor de ese tema de Ay, cambio de imaginario. Ese mensaje me encanta. Me encanta que cierres con ese mensaje porque es algo tanto para aplicar en nuestro hacer diario como también a cosas tan importantes como la crianza, que desde chiquitos, desde la primera infancia, le enseñemos a nuestros hijos, usted tiene esta responsabilidad, usted tiene esta, independientemente de que sea hombre o mujer, porque a como uno crece y con las concepciones que uno crece, pues finalmente es lo que aplica cuando adulto la mayoría de las veces. También podemos transformarlos, también podemos desaprender unas Así cosas es. y aprender otras, pero qué bonito que tengamos ese ejercicio responsable que desde la crianza le vamos enseñando a los niños que mujeres y hombres tenemos unos derechos, unos deberes, unas obligaciones por igual, que no deben de ser solo para uno o solo para el otro. Muchas gracias, Muchas Doc. gracias, Doc. Buena energía. Doctora Emma, Buena energía, muchas doctora gracias. Emma, y creo que lo más importante dentro de todo el día de hoy pues es destacar la labor que indiscutiblemente y en serio sin ojos de victimización cumplen las madres cabeza de familia, porque no es lo mismo el esfuerzo de dos personas que el esfuerzo de una en todos los sentidos, y mucho más personas que a veces reciben hasta la espalda de su misma familia. Entonces muchas veces son separadas, les toca la responsabilidad de sus hijos solos y tienen o a su familia lejos o familia que está cerca pero que dice, ah no, yo no me acosté con nadie, yo no hice hijos de nadie, entonces responsabilícese usted de lo suyo, y es un trabajo doble, muchas veces triple, cuádruple, quíntuple que les ha tocado y que hoy queremos destacar. Hoy no solamente conmemoramos el Día de la Matrona, sino el Día de todas las mujeres cabezas o líderes de hogar que tienen esa responsabilidad, y lo mejor es que lo hacen con mucho respeto y disciplina, y sus hijos y su descendencia pues son el mejor complemento. Un saludo para nuestra televidente Sonia, que nos contó, compañeros, que ella levantó a sus 4 hijos, 4 ella solita, y que el apoyo que tuvo ella misma con ella misma pues permitió que fuera muy exitoso su caso. Un abrazo para Sonia y otras tantas madres cabeza o líderes de familia. Vamos a hacer una pausa para comerciales, y a nuestras mujeres cabeza de familia pues les tenemos proyección de nuestro coach espiritual. Ya está listo Samuel Millán para contarnos esta semana cómo estamos aspectados energéticamente y qué tenemos que hacer para que nos vaya bien.